coger el micrófono, ya empezamos. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Perfectamente. Muy buenas tardes a todos. Un día más aquí en el Foro de Encuentros, apostando aquí duro por la cultura, que no faltáis ni a uno. Y hoy tenemos a nuestro lado a este hombre que es como tocar el cielo. Estamos con Javier Sardá, que recala nuestro Foro de Encuentros, con su libro último, y digo último porque parece que no me lo creo del todo que va a ser el último, Memorias desvergonzadas, en el que cuenta... No va a ser el último, ¿no? Esto significa que no va a ser el último, ¿verdad? Que se ha ido el agua. Es que lo escribe en el libro, ¿no? O sea, que por eso he dicho yo que iba a ser el último. Realmente, Memorias desvergonzadas es un libro en el que ha hecho lo que a él le ha dado la real gana. Javier Sardá. Porque los galones que tiene después de 40 libros le da para eso y para mucho más. Presentarlo y seguir presentándolo aquí pues es prescindible, porque además de ser uno de nuestros intelectuales pues más estimulante, es nuestro filósofo de los filósofos. Cualquier tertulia que se precie o cualquier periódico de prestigio que se precie, tiene a Javier Sardá puesto ahí con letras grandes. Y qué contar de sus 30 años de andadura como profesor de ética en la Universidad Autónoma, que ahora su hijo también lo ha heredado. Nos contaba aquí que tiene un nieto que es un poco más transgresor, pero que, en fin, que su hijo también ha heredado esta didáctica por la ética. Y ya no voy a decir nada más porque tenemos aquí al maestro y que hable él. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Hola, antes de nada, no debía decir esto que voy a decir ahora. Antes de nada tenía que decir buenas tardes, os quiero mucho, que es verdad. Pero has hecho algo que siempre ocurre, que mi apellido nunca se pronuncia bien. Sí, ha sonado Sardá. Has dicho Javier Sardá. No, sí. En serio, he dicho Sardá. Lo que pasa, luego ¿sabes que Javier Sardá ha sido 8 años mi jefe? No, ¿Será por eso? No, sí. Bueno, será por eso, pero no. No, y será porque yo, un muy buen amigo, para mí el filósofo más yo diría que en las últimas décadas el mejor filósofo que ha habido en España, que era Jesús Mosterín, murió hace un año. Todavía le hicimos en Vigo fue en Vigo porque era donde solíamos hacer unos seminarios habitualmente, le hicimos un homenaje. Él me decía: Javier, cámbiate de apellido, porque transgrede las leyes, las reglas de la gramática española, y es verdad. Parece, tampoco lo tengo tan... Bueno, sí, parece que es verdad. Que procedo de la judería de Estella. Te lo dije. Me interesó siempre mucho toda la parte más cabalística del judaísmo, y el apellido mío es Sabaot, es decir, que procede naturalmente semita. Podría ser del sur y entonces sería árabe, no, pero es del norte, daría igual, ¿no? Y bueno, este rollo que he metido ha sido a propósito. Por lo de Sardá, ¿de verdad que lo he dicho? Sí. Madre mía, no son de meterme. No pasa nada, loco. Es que me hace gracia porque siempre pasa, no pasa nada, al revés. Me parece muy bonito. Se lo diremos a Xavi, que hemos tenido dirá, joder, es que es verdad, yo le recuerdo muy bien como jefe. Fue en el periodo de Crónicas Marcianas, que hizo un programa muy transgresor. Sí. Yo estuve en la SER durante 2 años con él en unas tertulias. Sí, hablas en el libro. Van Halen y yo con él, con Javier. Bueno, ya una vez dicho eso, muchísimas gracias por la invitación. Lo digo de verdad, muchísimas gracias, las concreto en Amparo, que creo que hace mucho por la cultura, a la cual voy a referir enseguida. Yo la he dicho, y además es verdad que seáis muy benévolos, porque vengo con primero catarro, después lumbago, después cansancio, y después que Madrid nos mata. ¿No? Todo junto pues me ha dejado un poco fuera de combate, pero espero estar lo más, eso sí, a gusto posible. Con vosotros yo voy a decir algo. Si me paso, si estoy mucho tiempo hablando, me das tú un codazo, que no quiero hacerlo, el dar mucho.
sacar un poco lo que yo creo que es el jugo, la esencia, el núcleo de lo que yo he escrito ahí, porque lo he escrito, y después hablamos de lo que queráis. También os digo que yo suelo ser muy respetuoso, trato de serlo, con todo el mundo, bueno, con casi todo el mundo, y que en ese sentido pues no voy a faltar, ni creo que le falte al respeto a nadie en el libro, pero que voy a decir lo que pienso. Es decir, que voy a hacer lo que me resulta muy difícil, morderme la lengua, no porque me iba a envenenar, sino porque me parece que las cosas hay que, luego diré, y más ahora que nunca, y más en este país, quizá, que en otros, conviene llamar a las cosas por su nombre. Estamos desviándonos de una manera impresionante de aquello que decía Walter Benjamin, un gran filósofo. Matemático. No es un era precisamente judío y murió en Corbeau huyendo de los nazis, ¿no? Y él, bueno, tiene cosas enormemente interesantes, a mí no tanto ahora, pero en otro tiempo sí. Y él decía, dad vida a las cosas llamándolas por lo que son. Bueno, y eso en el mundo social es fundamental. Por cierto, no viene ni a cuento, pero de las 1000, 2000 definiciones de felicidad que se han dado, a mí la que más me ha gustado ha sido la de este hombre. Feliz es el que se percibe a sí mismo sin miedo. Me parece genial. Es genial. Bueno, yo digo que respeto, es la palabra respeto, como tantas más. Luego voy a seguir un orden porque en eso soy, no digo muy cartesiano, pero sí me importa seguir 1, 2, 3, aunque lo haga de una manera, digamos, metiendo las morcillas que sean necesarias, ¿no? Pero la palabra respeto, como tantas más, está no solo devaluada, sino se le quitan las aristas a las palabras, con lo cual se quedan como piedras. Si yo preguntara ahora a uno, todavía el otro día estoy presentando un libro de una amiga, empezaron a hablar de la dignidad, dije yo, desafío a nadie a que me dé una definición de dignidad, y nadie la ha dado. Ahora, cuando no tienes nada que decir, que dices, es que es muy digno. ¿Pero qué es la dignidad? Bueno, ¿y qué es la dignidad para ti? Ser sujeto de derechos, y punto. El que es sujeto de derechos es digno. Pero eso de que es como si tuvieras una boina encima o un aura, y se utiliza en las constituciones, se utiliza en los filósofos de la política, etc. Y se utiliza, bueno, es que, por ejemplo, en bioética, que es un tema que a mí me parece que es lo más apasionante que hay en este momento, lo que nos va a ocurrir, y en la inteligencia artificial, si llegaran a ser algunas criaturas nuestras, que en nuestras manos están, superiores a nosotros, serían dignas también, perderíamos nuestra dignidad y nos daríamos entonces cuenta por qué nos hemos dado una dignidad que no se sabe muy bien qué es. Yo creo que es lo que acabo de decir, que nosotros somos iguales en los derechos. Y todo lo demás ya me parece que son, hombre, formas que no está mal. Por ejemplo, la propia imagen, hombre. Yo no quisiera morirme como murió Diana Pretty, con un cáncer inmenso de aquí hasta allá. Toda la familia pidiendo la eutanasia y no se la dejaron, fue en Gran Bretaña. Y a mí me parece que ahí, sin embargo, es importante, su imagen era importante, porque la imagen es el eco que tenemos con los otros. La imagen es el espejo nuestro. Por lo tanto, la dignidad hay que tomarla muy en serio, pero paso al respeto. Respeto en latín, que respeto viene de reispicere, es verte en tu integridad, no de una manera parcial, no de una manera retórica, sino en lo que eres. Y en lo que eres igual que yo, que por las razones que sean pertenecemos, estamos en el mismo barco. No voy a decir la misma especie para no caer en el especismo. Pero eso además no se pierde. Ese respeto no hay que perderlo nunca. La pregunta es, ¿habría que respetar a Hitler? Yo desde luego no le torturaría. Yo tampoco. Por lo tanto, hay algo en él como persona que hay que respetar. Otra cosa es que no le estime en absoluto, que lo desprecie totalmente. Pero hay, sin embargo, aspectos esenciales en las relaciones con las personas que esas hay que mantener siempre. Ese es el respeto. O cuando se dice, yo respeto a las personas, pero no a las ideas. Hombre, es muy difícil separar una idea de una persona.
Entonces, un mínimo respeto, salvo siempre en los semáforos que no hay por qué respetar, vamos, entonces sí que hay que mantener, a mi modo de ver, esa... Bueno, yo ese respeto lo voy a seguir, porque si no me enrollo demasiado. Entonces... Enseguida ya te ataco yo. Bueno, cuando quieras, me atacas. Bueno, vamos a ver. Yo, en primer lugar, bueno, os doy las gracias, os he dicho, sí, 2 palabras sobre las memorias desvergonzadas. ¿Por qué le he puesto este nombre? Porque fue mío. Yo no quería iconoclastas, tenían un sabor quizás religioso. Ah, perdona. Yo no le ¿Y ese quería... no vale? No, estos son para la tele, entonces... Es que una de las cosas que ocurre siempre en las... no es una indirecta, ¿eh? ¿Pero se oye el micrófono o no? Se va oyendo por... Vale, ahora se va oyendo. Es que... No, pero es que yo habré dado unas... no sé cuántas conferencias en mi vida. Nunca funcionaron, porque el micrófono no funciona nunca. Es verdad. Nunca. Aquí pasa siempre, No, pero ¿verdad? es que es una cosa que yo estaba esperando. Es porque te alejaste mucho. Sí, pero si es un micrófono que se adapta bien... Es omnidireccional no pasa nada. y entonces Claro, entra el sonido por claro, todos lados. Claro, bueno, pero bueno, no, es culpa mía, ¿eh? Con este pegadito. Bueno, pegadito. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo, memorias, por 2 motivos, desvergonzadas. Bueno, son memorias, no son confesiones. Aunque hago striptease en el libro y hablo de mí y es el hilo conductor de toda mi vida intelectual y de toda la cual se inscribe pues, mi vida política desde que yo conozco a la cosa que, bueno, a la cosa no, a la situación, a la persona, y podría decir más cosas, que fue Elena, que es lo que más he amado en la vida y amo, que fue en Alemania. Desde allí arranco hasta nuestros días. Y digo lo que me parece que es este país, lo que ha sucedido, lo que pasó en la universidad, cómo está la política, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces son memorias, no confesiones en el sentido de agustiniano, sino, bueno, aquellos recuerdos que uno tiene y, evidentemente, muchos se han olvidado, nuestro cerebro nos engaña, como dice un libro de Rouillac, que es uno de los mejores neurólogos, neurocientíficos que hay en España, nos engaña, pero bueno, siempre queda algo, y ese algo seleccionado de una manera, pues, más o menos, en muchos aspectos arbitraria, me parecía más relevante. Me lo he dado primero a mí, me he expresado, me he estirado, que eso es expresarse, y en otro sentido lo he dado a los demás, he informado, que son 2 funciones que hace el lenguaje y que hacemos los humanos en nuestras relaciones. Bueno, y además también, y son desvergonzadas porque no he querido ponerme límites más que aquellos que me parece que, pues, no se tiene que poner uno por esa elemental educación, elegancia, o lo que queramos llamarle. Llamo por su nombre a las cosas. Y si a mí Iñaki Gabilondo me parece que es un tío muy vacío, digo que es vacío. Que es un hombre elegante, lo es. Que se ha portado bien en las relaciones, pero me parece que no dice nada. Pues entonces lo digo. Y si me parece que hay un filósofo como Lledó, que le dan no sé cuántas medallas por no sé cuánto, y me parece que le digo mediocre, pues lo digo. De la manera que me parece que es un hombre muy de bien y en muchos aspectos. Que lo digan de mí igual, pero tengamos, que es lo que se hace en los países que sean realmente democráticos, no simuladamente o imperfectísimamente democráticos, decir las cosas como se dijeron en otro tiempo, como se decían los padres en el pensar, que eran los griegos, y seguían tan amigos. Es decir, bueno, una vez dicho eso, había otra razón, pero lo diré después, sino porque he puesto desvergonzadas, que va contra los freudianos. Pero bueno, porque siempre han acusado que decía que los españoles, los latinos, eran, bueno, no teníamos culpa, porque no éramos tan profundos como los europeos, protestantes, sino que... Es que no se oye, claro. No te están oyendo. Espera, lo enciendo y lo apago otra vez. Perdona que te haya interrumpido, pero es que me están haciendo gestos. ¿Ahora se oye o no? Oye, ¿y si hablo así no será mejor? No se oye. Por lo menos desde aquí. Claro, porque estáis delante, pero... ¿Se oye ahora o no? No, no te... Y lo tengo casi al lado de la boca, es que Entonces, no se oye, ¿no? oye, voy a hablar entonces lo más alto posible. Vale. Lo más alto posible va a ser mejor. Y una vez más se confirma que los micrófonos no funcionan. Característica típicamente española. En Alemania, donde estudié yo... Funcionan todos. ¿Cómo? Que funcionan todos. En Alemania sería impensable que no funcionara.
Esto funciona perfectamente. Es que son eso, ¿no? Bueno, yo no digo que tú seas, digo que... Bueno, Igual, sí no es sé, igual. podéis llamar a alguien por allí que Que no, nos lo que no, puedan... que no, que no, Pero déjalo. claro que Vale. si hablamos así se nos oye, ¿no? Pues venga. No, que es igual. Bueno, si es, Que es muy interesante, la verdad. no, lo de prever media hora antes cómo va a funcionar algo, es algo que en España no se hace. Pues No se ha se hace hecho. nunca, Se ha que yo hecho. sepa, ¿eh? Pues Se ha en hecho. media hora lo hemos estado sí, probando. se ha probado. Javier, mientras se iba a Pues- recogerte José, hemos estado probando el Bueno, micro. lo dejas peor. Pues sí, yo qué sé, será que lo hemos gafado, no tengo Tenemos ni siempre idea. mala suerte que se prueban y luego no funcionan. Se Ah, prueba pues peor. siempre, se hacen pruebas de Bueno, va. sonido. Bueno, no. En Ya luego YouTube te- se va a ver muy bien. Bueno, que no, oye, no, bueno, sigo porque si no, vamos a ver, las desvergonzadas, independiente, que yo pienso que la vergüenza es más importante que la culpa, contra lo que pensaba Freud. Vergüenza que viene de tener un cierto temblor en uno mismo por lo que ha hecho, por eso nos ponemos rojos, porque nos damos cuenta que hemos ido contra algo importante. Y entonces yo iba a decirlo sin ponerme rojo, es decir, lo iba a hacer sin vergüenza, ¿no? Bueno, tenía en medio una serie de cosas que iba a decir, no los voy a decir porque es que si no, no voy a acabar pronto y sí quiero. Primero, el libro quiere al mismo tiempo transmitir una idea de cultura que me parece esencial aquí, no digo aquí, no ya, en todo el mundo, cultura. Cultura viene de colo, cultivar. Fue Cicerón el primero que se dio cuenta de la... Y la cultura no es que también es ir a una ópera, que a mí me entusiasman, es poner, como los indios, las orejas oyendo todo, tener una curiosidad intelectual por todo, estar despierto, que no le engañen a uno, no ser crédulos, especialmente en España, donde se dicen unas mentiras que es una cosa impresionante, de arriba a abajo, y nos las decimos y estrechamos el mundo de tal manera que va en contra, hacemos un bocadillo de la cultura. Yo tenía muchos ejemplos. Los estribillos, en cuanto decía yo, la transición la critico bastante, tiene sus virtudes, pero yo digo, bueno, una serie de aspectos, es que no se podía hacer otra cosa, pues entonces no había libertad, ¿no? Porque la libertad consiste en tener alternativas. Bueno, pues, y dice, pero como todo el mundo ha dicho que está bien, que es milagrosa, milagroso sería pasar de Stalin a Khrushchev. Bueno, es que como hay estribillo y eslogan, en los eslogans de la tribu, no hay forma de decir aquello que uno tendría de forma cultural, meditarlo y creerlo o no creerlo. Yo a veces, por provocar, yo estoy casi seguro, por intuición, esa intuición que uno tiene, los conocimientos que también va teniendo de un lado y de otro, que el Brexit está mal. No he visto un solo artículo a favor del Brexit en ninguna prensa generalística española, y eso es un fraude. Porque si está mal, déjenles decirlo. Déjenles decirlo, hombre, no está... No, bueno, es que tú sabes tanto de economía como para estar en contra. Probablemente es malo, ¿eh? Y yo, probablemente es malo, pero di por qué. Di por qué. Demos a las palabras su significado. Y en eso soy muy wittgensteiniano, que es mi gurú filosófico, Wittgenstein, ¿no? A las palabras su significado. No, es que... Bueno, es que no hay alternativa. Este es el mal menor. ¿Qué es eso del mal menor? La mayor parte de los males, cuando la izquierda, a la cual yo pertenezco en un sentido, bueno, si queréis lo aclaro después, el mal menor la ha convertido muchas veces en no hacer nada bien, o muy poco bien. El mal menor se puede convertir en el mal mayor. Porque claro, con el mal menor puede uno decir que hay que defender a Pinochet porque peor es Hitler. Cuidado. Cuidado con esas malas argumentaciones. O Cataluña. Bueno, no hay un artículo a favor. A mí me parece, todo el proceso no me gusta, lo digo de entrada, lo digo de entrada. Otra cosa es, yo a la gente cuando hablo de Cataluña le digo, oye, ¿tú has visto algún artículo a favor del proceso catalán? A mí me parece que está muy enloquecido, me parece, no lo sé. Pero ¿tú has visto algún periódico que permita defender lo que ellos quieran? Ni uno. ¿Y eso es libertad de prensa? O por ejemplo, los catalanes, le preguntaba yo el otro día a unas personas que tienen dos carreras. Oye, ¿qué piden? ¿La autodeterminación o la independencia? Ay, no me metas en lío. No, que es una cosa que la sabe mi nieto. Bueno, aparte de chistes verdes, ¿no? Entonces, que luego contaremos luego, alguno. Luego, cuento uno, pero verdes no. Uno de Bilbao, ¿puedo contar? Venga, cuenta el de Bilbao. Y después te ataco, No, ¿vale? no, déjame. Sí, Bueno, te ataco ya enseguida. casi. Bueno, pues dos de Bilbao. Uno
no es ese. ¿A qué le falta al coche fantástico para ser realmente fantástico? ¿Ser de Bilbao? No, No, no. la matrícula de Bilbao. Casi, casi, has acertado, Anita. ¿Y cuál es la diferencia entre Dios y uno de Bilbao? Ninguna. Eso es lo que cae todo el mundo. No, hay una diferencia. Dios está en todas partes. El de Bilbao ha estado ya. Muy bueno. Bueno, Muy bueno. oye, yo quería decir muchas cosas, pero veo que tú tienes ganas de hablarlas. Tengo ganas de preguntártelas. Pregúntame, ya Te está. pregunto porque Pregúntame. me he Pregúntame. bebido el libro Pregúntame, me parece mejor, sí. y así vamos Sí. desgranándolo poquito a poco. Me parece- Entre otras cosas, has estado hablando de filosofía. La filosofía, una asignatura olvidada hace tiempo, parece Sí. que de nuevo entra a las escuelas. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión sobre...? Sí, yo voy a tratar de responder porque así podemos hacer más preguntas y hablar telegráficamente. Primero, me parece muy mal que se quitara y me parece muy bien que se ponga. Ahora bien, habría que insistir primero en que hay que darla muy bien. Lo primero es ser maestros filosóficos. Lo primero es no aturdir con palabrería al alumno. Yo también hablo y doy algún nombre de filósofos conocidos, o más o menos conocidos, que son pura palabrería, verborrea. Tiene que ser algo que sea, enseñar deleitando y deleitar enseñando. Pero la filosofía tiene que estar, pues la filosofía es la pepita de oro de nuestra cultura. De ahí hemos sacado nosotros todo aquello que después lo colocamos teóricamente y tratamos de hacerlo prácticamente. Por lo tanto, la filosofía tiene que estar. La filosofía, además, si la han quitado es porque no interesa. Claro. No interesa lo que estaba antes yo diciendo. No interesa que la gente reflexione. No pensar por pensar, que de vez en cuando está muy bien, sino que sepa dónde está, quién es, qué tiene que hacer, por qué, y saber obedecer cuando hay que obedecer y desobedecer cuando hay que desobedecer. Por eso me parece muy bien. Tu libro es un verdadero ejemplo de desmemoria, que dicen algunos. A ver, ¿cómo me explicas esto? ¿De desmemoria en qué sentido? De desmemoria de lo que te has querido desmemoriar, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, sí. Yo creo que además está muy en línea lo que dices, porque yo suelo decir que yo he hecho el libro en las alas de mi queridísima Elena. Es que hablas de Elena, las palabras más hermosas que se han podido decir a una mujer las dices tú en tu libro, se las dices a Elena. Sí. Y entonces, en un principio yo pensé escribir un libro sobre Elena, que ha sido la mujer más maravillosa que yo puedo concebir, mejorando el presente. Empecé a pensar, vamos a decir, lo que había sido mi conocimiento de ella. Yo la conocí, se la levanté a otro. ¿En Alemania? En Alemania, sí. Sí. No, fue novelesco, Iba sí. con su noviete, y Sí. lo cuenta en el libro. Yo iba a hacer mi tesis doctoral allá, que es donde la preparé, en Alemania, y conocí de una manera era muy pequeño, en Tübingen, que es una ciudad pequeña, muy universitaria, muy bonita, muy digna de visitarse, y además muy empapada de toda la filosofía alemana, ¿no? Y cuando ella vino con otro tío y dije, joder, qué niña, porque era muy joven, más guapa y más interesante. Entonces ellos hicieron una cosa que no os recomiendo que hagáis nunca. Que como estaban entonces en un tira y afloja, dijeron, vamos a buscar un intermediario, que mejor que Javier, que es de Bilbao. Otra vez, Portugalete. No de Bilbao es imposible que no diga que es de Bilbao. Bueno, entonces, que además está haciendo el doctorado y tal. Y entonces yo intervine y lo resolví enseguida, me quedé con ella. Entonces, está hecho, y claro, todo lo que yo voy diciendo en el libro son trozos, naturalmente, que de una u otra manera tienen que ver con Elena. Y las primeras páginas están hechas más con el corazón que con otra cosa, ¿no? Y después ya voy saltando, llegar a la universidad y eso, pues tener el hijo, Igor, que por cierto la gente cree que es un nombre eslavo, es un nombre vasco. Coinciden el eslavo y ahí el vasco. Igor viene de Igorri. Entonces no es lo bueno, pensaría igual, da igual.
Entonces, hay cosas que no he querido contar porque me parece que no eran importantes. Yo no quería hablar de mí, al final hablo demasiado de mí, pero yo no quería hablar de mí, sino qué me pareció la universidad cuando llego yo allí. ¿Qué me parece el momento de la transición y las movidas cuando estoy en España? ¿Por qué el fenómeno de los jóvenes filósofos? Que ahora somos muy viejos, pero entonces éramos jóvenes y tuvimos una incidencia grande y no ha habido renovación, no ha habido. En un fenómeno que me pareció importante. ¿Por qué éramos tan mediáticos? Estábamos siempre... Bueno, y eso lo voy contando en el libro, pero siempre voy buscando aquellos aspectos que de una u otra manera me ligaban a Elena. O ella me decía, una de las cosas que me decía mucho cuando iba a televisión, a la radio, Javi, que era como me llamaba, no hagas subordinadas, que la gente no entiende. Entonces, bueno, las oposiciones, que fueron primero las oposiciones, lo que se llamaba en primer adjunto, y después ya, hace 30 años, a cátedra, ¿no? O sea, fijaros ya, casi en el neolítico que decía antes. Y otras cosas, pues quizá uno las va quitando de en medio y después se arrepiente también. Por ejemplo, Amparo, yo hablo muy poco de mis padres y les quise mucho. Y haya habido desmemoria, no sé por qué. Quizá haya... Porque está mucho más reciente lo de Elena y Elena lo ha copado todo, sencillamente por Sí. eso. Yo probablemente, claro, hablábamos antes de Sí. lo que significa una pérdida, ¿no? Sí. La de mi padre que no hace casi un mes y Javier me decía, es que han pasado 3 años, Y medio, pasados. 3 casi, años y casi medio. 4. Es que él le dijo a Elena, la razón más fuerte de alegrarme de haber venido al mundo es haberte conocido a ti. Y yo le digo que qué suerte tiene, que hay gente que estamos aquí todavía en el mundo y no sabemos cuál es la razón. Yo muchas veces me pregunto cuál es la razón de que estoy aquí. Él al menos la tiene. Bueno, yo no tengo tanto... Es decir, yo haría una pequeña distinción. Yo, ¿por qué estamos? Es decir, evidentemente, una vez que estoy, voy a pasar lo mejor posible con los demás. Cuidado, yo no entiendo la ética, no entiendo la felicidad, no entiendo el bienestar, si no es con los otros. Me parece que eso es una de las cosas Sí. también que en el libro están Lo defines constantemente. cuando defines el amor, ¿no? El Ya. tan traído y llevado concepto del amor que muchas veces está muy manido y él lo resume de una manera muy sencilla. Es querer y que nos quieran, o sea, es... Sí, pero yo añadiría 2 cosas más y una es una pregunta que la voy a hacer. Primero, yo escribí un libro, uno de los libros que he escrito, seguro que malos todos, pero los escribí, es El amor y sus formas. Y hablaba desde el amor, que es titilatio animi, que decía Spinoza, de cosquilleo del alma, Sí. hasta el amor a la humanidad, ¿no? Pasando por el amor incondicional de madre, etcétera, ¿no? Y yo daba, bueno, del amor se han dicho tanto que no se puede decir nada. Probablemente la poesía, la literatura, el teatro, todo se ha dicho y se puede volver a decir. Y un novio y una novia vuelve a renovar el lenguaje del amor. Para mí, si me dicen alguien ahora, ¿y qué es el amor para ti? Y digo yo, algo que en filosofía del lenguaje llamamos deíctico, ostensivo, Elena, y punto. Señalar. Señalar. La Es palabra es señalar. señalar. Señala un nombre, se lo quiso definir, pone un ejemplo, ¿no? Como querer definir a un hortera. Entonces, lo más sencillo es que no sabe cómo explicarlo en el libro, pero pasa por allí un hortera, le señala, pues efectivamente el amor es lo mismo. Exacto, Decir es que- Elena es decir amor, ¿no? Como decía Efectivamente. Joan Manuel Serrat. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Además, yo tenía que explicarle a aquella que me decía que es una hortera, era ceilandesa además. Explícale que es una hortera, ¿no? Y es que un día vimos a uno, llamado Germán, y dije, mira, una hortera es esto. Y dijo, lo he entendido perfectamente. Pero perfectamente. Ahora, otra cosa importante también, ya se la pregunto. Yo siempre pensé de que el amor y la amistad, que vienen además de origen indoeuropeo, los dos, ¿no? Empiezan por, vamos, tienen una etimología común. Yo pensaba que la amistad estaba por encima del amor. Cuando le preguntas a la gente, se queda primero pensando un rato. Yo creo que después ya dije, en tablas, el amor y la amistad. Para Aristóteles era lo más supremo, la amistad. El mayor de los El bienes. mayor de los bienes. Y lo El mayor. parafraseas Sí, cuando defines sí, la, sí. En la ética, amistad, ¿no? Ahora,
Actualmente yo, después de haber conocido a Elena, creo que el amor está por encima de la amistad. Pero Por encima de la amistad. de la amistad. Pero eres crítico también a la hora en la amistad. Se ve cómo sale la esquela de Elena, los artículos que has escrito, y ahí tú haces un antes y un después de los que creías que eran tus amigos y los que no son. En estos momentos en los que estás de duelo y que realmente hay gente que mete la cabeza por debajo y no se... Mira, hay en la vida, y eso lo veréis constantemente, hay lo que decimos en lógica signos diacríticos que te dan claramente dónde está uno o dónde está otro. Gente que pensabas que era muy amiga, gente que pensabas que estaban contigo, que bueno, que tenías una gran amistad, ni siquiera llamaron por teléfono. Esos tachados. De por vida, vamos. Tachados. Y otra gente que pensabas que a lo mejor tenía una actitud más gris, más intermedia, te sorprende, porque además no te dice banalidades, eso de la vida es así, etcétera. Mira, no, cállate, o sea, trivialidades o tópicos, no. Pero te pone la mano en el hombro o te manda una sonrisa y ese, a mí para siempre. Hasta un emoticono de esto sirve ahora, ¿no? Sí. De los WhatsApp. Yo los Ese utilizo de la muy mal, carita. yo los utilizo muy mal, pero los utilizo muy mal, pero los símbolos son muy importantes, importantísimos. En algunos casos, en otros no. Y a veces uno recibe un WhatsApp, bueno, como ya todo se ha convertido en WhatsApp, y efectivamente que esa persona haya elegido ese símbolo te llega al alma, más que algunas palabras que ya ha puesto en el texto. Hemos hablado del amor y de la amistad, y yo quería hacerte una pregunta. ¿Crees que un hombre y una mujer pueden ser amigos sin más? No. Bueno, vamos a ver. Era una curiosidad que me asaltaba ahora. No, pero eso, mira, hay dos o tres frases ya muy hechas que la gente utiliza mucho para ligar, ¿no? Una es, ¿qué prefieres? ¿Perder una pasión o perderte en una pasión? Joder, ay, ya tienes el 50% hecho ya, ¿no? O hay otras que es lo mismo el sexo que el amor. Ahí también empieza la cosa. Y otra es, ¿pueden ser amigos íntimos un hombre y una mujer? Yo tengo que decir que teóricamente me parece dificilísimo. Prácticamente yo tengo dos por lo menos, más, pero dos por lo menos. Son íntimas amigas que nunca se ha cruzado por ahí ni el sexo ni el amor. Es decir, que puede darse... ¿Son pero lo veo- guapas? Sí, sí. Y es más, en uno de los momentos más tremendos que uno puede pasar en la vida, pues la vida, bueno, la vida para un creyente pues continúa, es un segmento. Un oriental da vueltas, el samsara, hasta que se sale uno al nirvana. Y para uno que esté hablando en términos que no desconoce y por lo tanto es agnóstico respecto a cualquier otra cosa que vaya más allá del espacio y del tiempo, es un círculo, medio círculo. Naces, pues estás en el cenit, si no hay una necrosis, te mueres y antes con tortura, porque normalmente morimos mal. La vejez es un mal. Bueno, entonces es un mal cuando estás decrépito. Bueno, entonces, esto lo decía por lo que me has dicho. En el momento, Elena, yo estuve engañándola todo el tiempo, que no sé, que se iba a encontrar un monoclonal. Bueno, no era así. Hasta que ella, que no era tonta, evidentemente, sino todo lo contrario, muy inteligente, dijo, quiero veros a todos. Y todos éramos 5 siempre. Los 5 que ella quería. El padre, el hijo, el otro, todo, y su cuñado y nada. Y a cada uno le dijo una cosa, es un momento horroroso el de la despedida. Horroroso. Horroroso. Y a mí me dijo, cásate, vete con Carmen Baliño. La de Loewe. La de Loewe. Y dije yo, pero Elena, que es tan roja ella, que Carmen roja, Baliño. roja, Yo la conocí roja, en Madrid. sí, roja, sabía que era que teníamos una amistad limpísima, que somos muy distintos, que nos llevábamos muy bien y que me iba a venir bien. Bueno, ahora es un momento dolorosísimo, dolorosísimo al máximo, ¿no? Y bueno,
pues sí, Pero hubo una amiga común que tenemos, que es Carmen Rigal, sí, muy amiga mía, sí, y yo también. que casi te causa ahí un galimatías que no veas. Y fue con Ah, Carmen sí. Díaz de Rivera, porque ha sido tu amiga también de por vida, que no sé, siendo musa de UCD y tú con lo izquierdoso que eras, que te llevabas con ella, de coña, ¿quién no se llevaba bien con Carmen Díaz de Rivera, no? Oye, eso sería un tema para un seminario. Es decir, bueno, primero, ella no era de UCD, fue del PSOE, Y fue luego. eurodiputada. Sí. Éramos íntimos amigos. Yo para ella era un libertario, un anarquista, que es lo que mantengo en el fondo. Bueno, en el fondo no, más que en el fondo. Porque en el fondo todos somos muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, y Carmen era una mujer muy inteligente, me quería mucho, nos reuníamos muchos domingos a tomar un whisky en su casa, era bellísima, de las personas más bellas que yo he conocido, por dentro y por fuera. No solo belleza del alma, que diría Platón, sino belleza total. Y ella, una de las cosas que me llamó siempre la atención fue la capacidad que tenía de comprensión, de escuchar, que es algo, como decía un filósofo francés, si nos escucháramos más no habría guerras. Aquí gritamos, imponemos, pero déjale al otro, deja un poco, no machaques aunque tengas todo el argumento, dale un hueco. Y el que sabe escuchar enamora, que hablábamos el otro día también Sí. con Marta Robles de ese concepto, ¿no? Sí, otra buena amiga, Marta Robles. Sí. Entonces, éramos muy distintos políticamente, ella en momentos muy difíciles para mí, políticamente hablando, bueno, me echó una mano de la manera más impresionante, ¿no? Y después me contó toda su vida, una vida terrible, porque ella, ya sabéis que se enrolló con un hermano suyo que no sabía que era hermano. Con el hijo de Serrano Suñer. El hijo de Serrano Suñer, efectivamente. Y eso fue Y su la marquesa calvario, de Soso. porque no pudieron, Sí. evidentemente, No. consumar ese amor. Ella se quería, ella quería. Él dijo que no y entonces la mandaron a Isla de Marfil, África, a sí. África, ¿no? Y de ahí- Entonces, Pero, ¿y de dónde saca Carmen Rigal para haceros Ah, ese romance? es que claro, no. Claro, cuéntanoslo, Claro. porque ese fue un coti del momento. Sí, es que yo tenía buena relación con Umbral, y Umbral incluso me ponía, a veces me sacó columnas así, pues poniéndome por las, bueno, pues, ensalzándome y tal, y entonces, pero él estaba, yo no lo sabía, primero porque soy muy despistado, Enamoradísimo de ella, y estaba muy enganchado con ella, con Carmen. y entonces debía tener unos celos grandes, Sí. Y le dijo, entonces un día yo dirigía un curso en la Menéndez Pelayo, en la Universidad de Verano, Menéndez Pelayo, y se me acercó Jorge de Esteban, que es un catedrático ya jubilado de Derecho Constitucional, y me dice, oye, ¿has leído Tiempo? Tiempo entonces se leía muchísimo, muchísimo. Dice, no, dice, porque hay un sitio en donde pone, pero vamos, letras grandes, el romance de este verano, el de Javier Sadaba y Carmen Díaz de Rivera. Y digo, yo, leche. En la que me he metido. No, porque primero, Elena sabía muy bien cuál era nuestra amistad. Elena era una mujer muy segura, era una mujer muy autónoma, de la misma manera que no puede funcionar, a mi modo de ver, una pareja, el link, el vínculo, si no se da mucha autonomía. Autonomía no quiere decir que vayas con... No, autonomía que se respete. Y eso da seguridad. Da mucha seguridad, Claro. que se respeten Los celos son inseguridad. aquellos aspectos que son fundamentales. Ella sabía que yo tenía que estudiar filosofía de tal hora a tal hora y me lo respetaba. Yo sabía que otras cosas le gustaban a ella. Bueno, entonces, pero ella no pasó nada. Y entonces un día yo le cogí por el cuello, que se dice, a Carmen Rigal, nunca le fui, además la estimo, y le digo, oye Carmen, maja, ¿tú de dónde has sacado esto? Y me dice, me lo ha dicho Umbral. Qué bueno. Claro, dije, oye, pero mira, estas cosas me podían haber hecho mal, no me han hecho. No, Elena me dijo además, cosa que estoy seguro que ahí me mintió Elena, si tú tuvieras un rollo, a mí me encantaría que fuera con una como Carmen Díaz de Rivera, sin narices. Eso sí que lo peor, mejor con una que fuera mucho más, bueno, ¿no? No Pues, me extraña que estuvieras tan enamorado de Elena, porque es que la contestación, vamos, magistral. Sí. La verdad es que sí. Pero es que la verdad tú siempre abogas por los que menos favorecidos salen.
Judas, ¿por qué sale también parado en tu libro? ¿Eh? Por ejemplo, Bueno. que nos habla de él como el apóstol. ¿Eh? Ya, bueno, vamos a ver. No tan así, pero ya me da lugar a que también, aunque sea brevemente, diga que el libro, yo digo también, es un libro que tiene una parte muy sucinta, muy sintética de lo que han sido las cosas que yo he hecho en el mundo intelectual. Y yo, por ejemplo, me ha interesado mucho la filosofía de la religión. Primero, yo soy licenciado en teología, no me ordené de nada, soy creyente, pero la hice en Roma. Y por lo tanto me ha interesado, decía Marx, la raíz del ser humano, si queremos conocerla, vayamos a la religión. Y cualquier antropólogo diría lo mismo, creyente o no creyente, desde que sea cristiana o islamista, pero hay que ir a aquellos momentos, es decir, a aquellas simbolizaciones convertidas en creencias, que en último término son los anhelos que tenemos todos, que son los que tú preguntabas antes, ¿no? Pues las preguntas del niño, que son las preguntas de Kant, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Que esa es la verdad. ¿Tiene sentido esto? No lo tiene. ¿Por qué? ¿Me agarro a esto? ¿Me agarro más allá? Pues esas son las grandes cuestiones. Bueno, entonces yo creo que fui el introductor de lo que es una filosofía de la religión laica, es decir, que no es una parte de la teología, sino simplemente que como hay filosofía del arte, filosofía de la ciencia, que haya filosofía de la religión. Y eso era a propósito de la pregunta que me habías hecho de Judas. Sí. Y entonces lo que sí me interesó mucho y sigo haciendo es estudiando todo aquello que últimamente estoy muy metido hasta dentro con el islamismo. Y tengo un libro incluso al que dedico un capítulo, de Dios a la nada. Pero el cristianismo me interesa de manera especialísima, primero porque ha sido mi cultura, y es mi cultura, ¿no? Y Judas queda mal, evidentemente, en los apócrifos. Los apócrifos son aquellos que acepta la Iglesia como revelado, que son 3, los sinópticos, que todos están sacados de Marcos, del proto-Marcos, y el de Juan, que es mucho más tardío y que ya va a su onda, ¿no? Pero la Iglesia rechaza casi 120 evangelios, porque los evangelios eran una serie de escritos que corrían por ahí, y rechaza, por ejemplo, el de Judas. Y el de Judas es esto, pues, que fue muy importante, porque además tuvo sus seguidores, Judas. Primero, porque yo creo que es leyenda, y actualmente la crítica histórica lo dice, que es así leyenda, a Judas había que hacerle malo, y naturalmente que se ahorca. Bueno, pues todo eso, pues yo no me lo creo. Bueno, yo es que no me lo crea yo, es que eso no se lo cree ni un teólogo cristiano, o sea que eso no es así. Pero segundo, porque juega un papel importante. Incluso si uno coge aquello que podría ser los aspectos, incluso los más míticos, y los toma como tal, bueno, pues como si fueran medio verdades, decía Levi-Strauss, que en toda mítica siempre hay una verdad escondida. Bueno, pues incluso él juega su papel. Y tercero, porque después de un tal Brandon ya nadie duda que una de las razones por las cuales, eso con lo cuidado, quien tenga fe, por eso no voy a meneársela en absoluto, a tambaleársela, ¿no? Porque el papel de Judas es, se me ha ido la especie, que se dice, en el cansancio se dice, no, que en el caso de Judas, bueno, de Jesús, lo matan por motivos políticos. Los romanos no crucificaban a nadie que no fuera por motivos políticos. Y Judas Iscariote viene de sicario, eran los movimientos de resistencia que había contra los romanos. Como los celotas, Santiago el Celota, los celotas eran grupos, y la impresión que da es que el pacifista, el que mira la trascendencia, el que probablemente se considera el Mesías, ese es el que es pacífico, y Judas está en contra de él. Como ocurre en todos los movimientos guerrilleros, siempre hay el que hay que hacer la paz y el otro, y acaban matándose. Efectivamente. Bueno, ¿no? Eso es lo que yo digo, y mucho más no se puede decir tampoco, ¿no? Sí, que eso es que siempre como el malo de la película, y para muchos es nuestro apóstol. Es aquello es nuestro Judas. Es nuestro Judas, es ¿no? que claro. No, o llamarle a alguien, yo me acuerdo en Portugalete, que es... Portugalete está muy cerca de Bilbao. Bueno, nosotros decimos que Bilbao es un barrio de Portugalete, pero bueno, entonces había uno que era más malo, y le llamábamos Judas, ¿no? Sí. Claro, naturalmente
de Judas se le matraca. ¿Os acordáis en Semana Santa cómo Judas siempre era el malo? Detrás, y además mirando. detrás, y hay una cosa muy importante, que lo digo allí, detrás de todas las religiones, de todas, de todas, está una cosa que Jung, un gran psicólogo y mil cosas más, que primero fue discípulo de Freud y después se separó de Freud, llama arquetipos universales. Y hay dos arquetipos, un arquetipo que está en todas las religiones. Está el bien, que son las tinieblas, las luces, y el mal, que son las tinieblas. Eso está estupendamente visto en las películas de vampiros, por cierto. No, es que es muy interesante una película de vampiros, desde el punto de vista que hace un cruce entre lo pagano, lo anterior al cristianismo y el cristianismo. Bueno, entonces, esos dos tienen que reconciliarse de alguna manera, pero es que esos dos siguen estando en el cristianismo. En el cristianismo es dogma de fe creer en el diablo, El diablo, Satán en hebreo, Daimon en esto en griego. Es decir, que están los dos, pero gana uno. Igual que Zeus gana y les mete en el tártaro a los titanes. Gana uno. Pero tiene que haber alguien que reconcilie. Y entonces ahí Jesús hace de víctima, la víctima propiciatoria, como en todas las religiones o en casi todas. Yo añadiría, sin embargo, una cosa, y la digo esa a favor, porque yo suelo leer los evangelios de vez en cuando, porque me encantan. Pero leerlos por cierto, Jesús habló arameo. Habló arameo. Sí. Y por cierto, en castellano hay una palabra en arameo, ¿a que no la sabéis? No. Amén. Amén es aramea. arameo? Es aramea, así sea. Así Bueno, sea. sí. Bueno, entonces, 40 años más tarde de su muerte, se escriben en griego koiné, el común, y después aparecen ya en latín, bueno. Pero suelo leerlos y digo que a esa víctima a mí me produce una impresión extraordinaria, y hay las ganas que uno tiene, la tengo yo y la tiene tanta gente, que queda impresionada por los evangelios, de escribir un libro sobre Jesús, pero bueno, es que es imposible, no se sabe, es que sé, como decía un gran teólogo liberal, protestante, esquiva, vas dando vueltas alrededor y esquiva. Pero es una víctima importante, de amor, que ya no es fácil encontrar en cualquier otra religión. Es decir, el amor está muy presente, tan presente que parece que la reconciliación es una reconciliación precisamente a través del amor. Bueno. En Tubinga conociste al Papa Ratzinger. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, mira, yo en Tubinga le conocí, no hablé con él, bueno, sí, le saludé. Entonces, él era, yo voy a decir lo bueno y lo malo que me parecía de él, ¿no? Independientemente de que quien esté dentro de lo que es la ortodoxia, pues bueno, le haya respetado como una cosa que a mí me sorprende mucho, como representante de Dios en la tierra, que ya hay que ser, Ya hay que ser, representante de Dios en la tierra. Bueno, pero en fin, yo llegué y tenía un alemán muy chapurreado, lo hablaba mal. Y entonces, bueno, pues me dijo, a poco llegar, me dijo un amigo, que el que digo yo que tenía nombre no de sacarina, sino de mantequilla, pues llamaba Arias, y me dijo, oye, mira, va a dar una conferencia un buen profesor que hay aquí, porque la Facultad de Teología, tanto en los protestantes, luteranos, como en los católicos, era muy fuerte, la verdad es que era muy fuerte. Estaban como figuras, estaba Hans Küng, que es mucho más conocido, ha venido a España, yo le conocí más a personalmente. Y Ratzinger no es que fuera un gran profesor para los alumnos, porque era muy aburrido en clase. Yo cuando le vi una persona de una vocecita, sí que sin micrófono lo hubiera pasado muy mal aquí, ¿no? Era una persona muy, bueno, pues muy lánguida, y no me causó, tampoco entendí mucho porque mi alemán era muy imperfecto y no me causó ninguna impresión. Sí, cuando leí después una introducción que tiene al cristianismo, que me pareció un libro bueno, ¿no? Y lo que yo he pensado después de él, que ha sido una persona que fue cambiando, porque cuando yo allí le conocí, no es que fuera progresista, pero desde luego no fue tan conservador como cuando fue a la doctrina de la fe.
que ahí, Totalmente, fue- ahí machacó, entre otros, a un amigo mío, Fue a Juan tremendo. J. Mayo, que le acusó, a José Nacional, que le quitó la venia docente, Pues- y se la quitó a King también, a su amigo King. Ujú. Es decir, que después cambió. Ahora, también hay algo que después, no digo que me reconcilie, pero una persona que dimite para mí inmediatamente me produce simpatía. Sí, sí, como Porque es ese- que es tan raro, no tan es el difícil. deporte nacional, Y es precisamente. ese momento determinado, saber perder, que es lo más difícil, saber perder, bueno, pues mira, se me ha acabado, ¿no? El fuelle o lo que sea. Que qué diferente figura al Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo crees que está llevando él su papado, tanto espiritual como socialmente? Yo creo que va a ser alguien, un hombre que va a tener muchos, al principio sobre todo, muchos entusiastas y cada vez más detractores. Bueno, hay una cosa que ahora que no, si hay aquí alguno que lo sea, le pido perdón. Una cosa que es peligrosa, es argentino. No hay argentinos. Bueno, sí, bueno, es que bueno, cuidado, Hoy no. mi nieto es medio argentino, porque su madre es argentina. o Sí, sea un que- argentino por aquí. Está Sí. Jorge, ¿no? Es que no te veía Pues no le con llames, el no le faro. llames entonces. No le llames, no. No, que tengo Jorge. excelentes amigos argentinos y no. Pero bueno, es lo habitual, bueno, como lo de Bilbao, que dice que somos unos chu, bueno, y es verdad. Entonces, bueno, en el caso yo creo que empezó bien haciendo cosas que yo creo que pues venían bien, visto desde fuera, como le veo yo, me parecía que era una persona cercana, una persona que hablaba un lenguaje pues mucho que no era el de Ratzinger, Muy jesuita. muy jesuita. Es que eso mola. Ahora, cuidado, mola muchísimo. Yo he estudiado 8 años con los jesuitas, pero no se dicen dos cosas en contra de él, que las tapó enseguida, que no son buenas, vamos. Primero, él, que fue vocación tardía, o sea, vocación tardía es cuando no empiezas desde los 10 años, sino que debe estar con 20, 22, le hicieron maestro de novicios. Al maestro de novicios le hacen al que es el más duro, el más duro, o sea que yo de un maestro de novicios, después fue provincial de los jesuitas en toda la época del terror y bueno, no es que colaborara, ni mucho menos, con los militares, pero no se le oyó tampoco grandes cosas en contra. Eso está en contra de él. Ahora, después, el comienzo me parece muy bien, pero siga, ¿por qué no quita el celibato? Que me parece que es un absurdo. Por ejemplo. Y ahora con el tema este de la pederastia, que por cierto, que se empieza a hablar de la pederastia también en otras religiones. Ujú. Una Sí, cosa sí. que yo digo a mis amigas feministas, oye, a ver si un día vais a una mezquita. Es que es verdad. Oye, la ablación del clítoris se sigue haciendo en España, especialmente en Cataluña, y no se dice una palabra. Claro. No, es que hay Sí. ese tontobuenismo, hay que eliminar el tontobuenismo. No, pues mírate, pues, no, yo hablaba el otro día, la mayor parte eran podemitas, ¿no? Digo, y dije yo, bueno, pues que me parecía la peor de las religiones, dije yo, por ser la más consecuente, es el islamismo, dije yo. La peor de las religiones. Para mí es la peor. Primero, porque es monoteísta, Ujú. extrema, absoluta, total. De las tres monoteístas Y es la más después radical. me he leído 3 veces el Corán, o sea, Ajá. entonces me saltó alguno, o sea que tú eres islamófobo, oye, pero tú, vamos a ver, tú, ¿por Como qué que no me estáis- has entendido nada. Primero, ¿por qué estáis siempre con el estribillo? Y dale con el estribillo, y el eslogan, y no sé qué. Pues mira, si quieres llámame lo que te dé la gana, yo lo que estoy diciendo es lo que es verdad, no me parece. Que hay gente magnífica, sin duda, que no es igual el bosnio o el indonesio que el otro, pero lo que te puedo decir es que el desprecio a la mujer, por ejemplo, Ujú. es una cosa tan clara, tan total. Sí. Bueno, es que una adúltera la pueden lapidar en Arabia Saudita. ¿Sabes, Javier, que hemos Bueno. hecho 2 encuentros con un imán, un cura católico y con el rabino, y un día estaba también Amando de Miguel? Se Ya levantó el imán y salió para la mezquita. Claro. O sea, No, ¿os acordáis? normal, No sé si estabais aquí normal. alguna, que lo hicimos en el restaurante Santiago. Y también hicimos otro de la mujer en las 3 religiones. Este es un tema precioso. Que ese. fue un tema que lo hicimos el año pasado y que volveremos a repetir porque siempre es súper interesante con... Sí, con- y yo, aparte de decir una cosa más respecto a lo de... no, sí, después recuérdame que Sí. un libro que tengo que citar. Sí. No, pero... Y la reciprocidad sería pedagógica. Yo dando hace unos pocos años
unas charlas en Ceuta, pues allí se me levantaron unas con el velo y dije yo, bueno, pues me parece que me dijeron, es que esto es costumbre nuestra y tenemos todo el derecho. La costumbre de mi mujer es bañarse en bikini. ¿Puede hacerlo en tu país? No. Pues oye, pero que eso no vale. Que eso no vale. Y aquí se traga todo. Cuidado, una cosa es ser tolerante, que es ser sumamente tolerante. Otra cosa es ser ayudar al inmigrante todo lo que se pueda. Y otra cosa es tragar tonterías. Sí. Y eso es una de las cosas que política y socialmente están degradando más lo que es la democracia española. Es mi opinión. Y respecto al libro, hay un libro, pero ese ya no es eso del islamismo y la mujer está muy bien, pero no lo recomendaría. Sí os recomendaría, hay una persona, Antonio Piñero, que es quizá el que más sabe de evangelios, probablemente internacionalmente. Él se jubila ahora en la Complutense, en Madrid, sobre los gnósticos, es decir, sobre los evangelios. Sabe, yo cenando con él no hace mucho le dije, ¿cuántas palabras se podría saber que son auténticamente del profeta que se presentó como profeta, Jesús? Me dije como 15, 20 frases. 15 o 20 frases. El resto es de la comunidad que viene después. Bueno, pues él tiene un libro. Otra cosa es que el que tiene fe y le da igual. O sea, pues Dios se puede aprovechar de lo que sea para que eso después se tome como canónico y como algo revelado. Que por cierto, otra cosa, después voy al libro de Piñero. Una cosa que tiene a favor el cristianismo, que es secularizable, primero porque está en sociedades mucho más seculares, y como decía otro, el islamismo es prácticamente, porque tanto el llamado Antiguo Testamento, la Biblia, como el Nuevo Testamento, son revelados, es decir, se revelan, pero las escriben los hombres. Pero es que el Corán, sí, Corán, que decir, lo que se recita, está escrito en el cielo por Dios y en árabe. Toma Claro, ya. es así. Claro. El escátedra más logrado que han podido es así. conseguir, ¿no? Bueno, digo que el libro, hablando de las mujeres, un libro que os recomiendo, que es muy bonito, hecho con mucho cuidado, muy en su sitio, es de Antonio Piñero, que se titula Jesús y las mujeres. Jesús y las mujeres. Precioso libro. O sea, bueno, que además es muy en contra de toda la tradición, porque la tradición rabínica es una tradición machista, de verdad, y en Jesús todo lo contrario, la prostituta, es decir, que hay un cambio tremendo, ¿no?, en el trato que tiene con las mujeres. Es un libro precioso, os lo recomiendo ya que ha salido esto, ¿no? Javier, vamos otra vez a Memorias Desvergonzadas, que por sus páginas están desfilando políticos, intelectuales, periodistas, religiosos como los que acabamos de hablar ahora. Yo te quería preguntar, ¿es verdad que Ángel Gabilondo, que fue alumno tuyo, no lo recomendaste como catedrático porque no tenía la formación adecuada, que luego fue ministro de Cultura, ministro de Educación? Por eso, pues fíjate, normal. Eso, no, normal. Vamos a ver. Cuéntanos eso. Yo no quiero quitar ni poner nada, primero de lo que pienso, y segundo de lo que está en el libro, lo que pienso. Ángel Gabilondo fue 2 años discípulo mío. Es decir, le conozco muy bien, vamos, porque los alumnos piensan que pueden conocer mucho al profesor. El que conoce bien a los alumnos es el profesor. Siempre, ¿no? Siempre, vamos, es que solo por la cara que pongan, por lo que te escriben, los exámenes, lo que sea, ¿no? Los trabajos, las preguntas y tal. Entonces, yo le conozco bien, le conocí bien, hasta guardo sus trabajos. Fue una persona siempre muy educada, eso sin duda, muy educada, elegante, pero a mí me pareció siempre, como me sigue pareciendo ahora, que no dice nada. Es que no dice nada. Es que la gente dice, ay, pero habla de bien, ¿pero qué dice? Ah, no sé. Eso es una cosa que a mí me pone malo cuando estás en la radio, en la televisión. Bueno. Dices, oye, me ha encantado lo que has dicho dice, y lo que has resume. hablado. ¿Y qué has? ¿Y qué? A eso no, que estaba muy bien lo que decías, estaba muy bien. No, mira, las cosas, hombre, está muy bien, es un buen retórico, yo creo que tenía que haberse dedicado a la literatura, y efectivamente para mí no se presentaba otro. Yo no estaba en el tribunal, pero sí podía influir en ese tribunal. Y evidentemente
estuve a favor del otro y no de él. Ahora, sí tengo que decir que tuvo, y lo cuento ahí también, que tuvo, o bueno, también es cierto que a veces los políticos son de un oportunismo, es decir, bueno, totalmente, quieren llevarse a bien con todos, Sí. con todos, con todos. Es un Cuando- denominador común en todo. Entonces, cuando llegó mi jubilación, que a él a los 2 días le iban a hacer esto ministro, bueno, pues me hicieron un acto que resultó muy bonito, a mí me encantó, en la Autónoma, Universidad. sí, y se empeñó él ir a presidirlo como rector, porque entonces era rector. O sea que Qué mono, ¿no? nobleza obliga. Qué mono. Chapel, ¿no? Sí, Ujú. sí. Ahora, yo lo que tengo que decir es que filosóficamente pues no me parece una persona que tenga... Ahora, eso sí, es curioso, pero eso ya no es culpa ni de él, ni mía, ni tuya, sino o de todos. Como ocurre tantas veces, dice, oye, es un filosofazo, y le digo yo, ¿qué libros ha escrito? Y dice, no sé. ¿A qué lengua se han traducido? Ay, no tengo ni idea. ¿A qué? Bueno, a qué simposio, simposia, encuentros filosóficos internacionales va, no sé. ¿Y por qué es? Pues porque lo dicen los periódicos, porque lo dice la radio, y la radio y los periódicos hacen muchas